Hola Leo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Leo. ¿Qué tal estás, Leo? Vamos a decretar que desde ya esta será una semana maravillosa, una semana llena de éxito, de triunfo, de alegría. Claro que sí, vamos a decretarlo desde ya. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, agradecida por tus maravillosas energías. Mira qué energías más lindas. Número 28, número 82, un pájaro de fuego ha de alzar el vuelo. Y si hay un pájaro de fuego, Leo, ese eres tú. Mis queridísimos fogosos, amigos de Leo, amigas de Leo, fuego, pura pasión, puro ardor, pura intensidad, claro que sí. Aquí esta semana este oráculo es muy preciso, muy particular y nos está hablando de posiblemente lo más seguro, porque seguro está el cielo, pero de que esta semana vas a estar atravesando momentos de intensidad en tu vida muy fuerte. Lo más seguro es que estés ejecutando acciones, tomando decisiones, estés tocando puertas, te estés atreviendo a hacer cosas que quizás en un tiempo te pensaste hacer, lo estabas dudando, pero ya lo has pensado, lo has consensuado y ya sabes en tu corazón que esta semana lo vas a hacer. Un paso importante para muchos de mis amigos Leo, se vislumbra acá la hada de fuego. Wow, cuánto fuego, Leo, cuánto fuego por todos lados. Aquí tenemos de las guías, de las cartas guías del mundo de las hadas de Avalon. Tenemos la hada de fuego, es el número 30, qué bonito. Número 3, importante para ti también. Esto es acción creativa, optimismo. Lo que te estoy diciendo es hacer la acción, tomar el vuelo, ir hacia por lo que tú realmente quieres, por lo que has pensado, porque has consensuado que es importante para ti, Leo. Interesante semana, mis amigos de Leo. Haz lo que tengas que hacer con toda la confianza, con toda la confianza del mundo, con todo el pie derecho, porque esta semana vas a estar conectado, conectada con tu ser superior. Vas a estar lleno de amor propio, vas a estar lleno de confianza, lleno de optimismo, lleno de luz. Hay una semana maravillosa para ti. Atrévete a hacer eso que tienes tiempo pensando y no habías hecho. Claro que sí, ya es el momento de hacerlo, llegado la hora, todo se ha alineado para que dejes ese paso tan importante en tu vida. Atrévete, Leo, claro que sí. Tenemos aquí los de oro. Fíjate aquí, me encanta esta carta porque nos habla de eso que estuviste sopesando desde hace mucho tiempo. Quizás esto se ratifica con esa decisión que dudaste en tomarla, pero ya la estás tomando, te lo has pensado, esta carta quería salir, fíjate algo, ya veo por qué dudaste tanto en hacerlo. Esto es una situación en la que tú muchos de mis leos se van a ver entre la espada y la pared, o se han visto entre la espada y la pared, entre las emociones y entre algo a nivel de material, a nivel de desplazarte, a nivel de viajes, a nivel de cambiarte de trabajo, de casa. Algo muy fuerte ha pasado aquí que te ha dado como el pistoletazo de partida. Aquí tú has tenido que tomar una decisión apresurada, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucho pie de plomo. Te lo pensaste, pero lo hiciste. Te dieron como el empujoncito. Como que tú venías sospechando de algo que finalmente se terminó cumpliendo. Algo que te quebró un poquito a nivel emocional, te hizo daño, pero tú tomaste la resiliencia de subirte, de superarte y ponerte por encima de la situación. Avanzas con muchísima velocidad, con muchísima fuerza, con muchísimo poder creativo, con el corazón quizás tembloroso, con algo de nervio, algo de miedo, sí señor, pero tomas esa decisión, te atreves y lo haces, sin mirar atrás, porque ya entiendes, comprendes de que ese camino es el más adecuado para ti. Fíjate aquí claramente, el arcano mayor número del 12 nos está hablando de cambio, de haberle dado la vuelta a algo, cambiar las perspectivas, cambiaste la visión con respecto a algo. Te causó, sí, te causó muchas dudas, te causó muchísimo, te costó mucho tomar esta decisión, te dolió bastante, claro que sí, porque quizás vayas a dejar atrás algo o alguien o un tema que te ha generado cierto apego, pero has terminado comprendiendo, de comprender. Mira que aquí dos arcanos mayores muy fuertes que nos están hablando, el carro y el colgado, nos dicen que te terminaste de convencer, de comprender, de entender, te decidiste por lo mejor para ti. Has tomado la confianza de crecer, de tomar una acción creativa con optimismo hacia
lo que va a ser un futuro mejor para ti. Estás apagando, ahora mismo estás apagando las voces de tu mente y estás poniendo acción. Me encanta esta carta. Fíjate qué diferencia hay del 2 de oros al 3 de oro. El 2 de oro es estar pensando, sopesando, dudando, no saber qué hacer, pero la cabeza activa y pensando entre dos mundos, pensando entre dos situaciones. Y el 3 de oro tomaste la decisión y lo ejecutas, lo haces, pones la acción, la trabajas para eso. Hay personas que se van a presentar en tu camino que has decidido tomar, que te van a echar una mano, que te van a apoyar, que te van a sentir, te van a hacer sentir aún más confianza en la que ya tú tienes en ti. Wow, Leo, qué importante semana, me encantan estas energías para ti. Avanzas, sí señor, avanzas porque avances. Mira, cuánto fuego, el paje de fuego nos está hablando precisamente, precisamente de esta energía tuya, de que posiblemente, aquí las que te lo están diciendo, posiblemente vayas a estar escuchando sobre un proyecto que te entusiasma, algo que muestra mucha originalidad, mucho ingenio. A ti esto te está llamando mucho, te está llamando mucho. Tú dices algo así como que, mira, yo porque tenemos aquí la hada de fuego, el paje de fuego. Es algo que te hace, que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo. Aquí tengo un pájaro de fuego, paje de fuego, hada de fuego. O sea, esta semana puro fuego para ti, Leo. Puro fuego. Nunca mejor dicho, puro sol para ti. Bendiciones. Vas a tener la posibilidad, y eso te encanta, de expresarte, de ser creativo, de ser optimista, de estar confiado, mucha confianza, de estar travieso. Aunque te ha costado tomar la decisión, está muy bien aspectada, Leo, muy bien aspectada. Me encantan tus energías. Yo voy a sacar una cartita más de aquí, de este hermoso tarot oráculo del 8 Zen. Wow, Leo, me encanta esta semana para ti. Qué bien aspectada está, claro que sí. Vamos a ver, acá tenemos tal que más allá de la ilusión, la carta del mundo, arcano mayor número 20, una carta extremadamente positiva a la hora de cambios, a la hora de renacer, de crecer, tomar decisiones, de avanzar, de cerrar un ciclo y abrir otro. Leo, maravillosas energías en tu entorno, me gusta lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, está muy bien aspectado, no dudes. Siempre la confianza en ti por encima de todo. Me ha encantado este tiempito de lectura contigo. Dame un like, suscríbete y comenta. Besitos, Leo, hasta la próxima semana.